Bienvenidos a Hechos Internacionales, el canal que te informa diariamente sobre las noticias más interesantes del acontecer nacional. Un acuerdo político entre el oficialismo y el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, sería lo más viable y expedito para que el Parlamento tenga sus competencias nuevamente. Esa es la conclusión de la mesa de partidos políticos que lleva adelante el oficialismo y 5 toldas minoritarias de la oposición. Por eso, fuentes cercanas a esta mesa de diálogo han asegurado que se encuentran discutiendo la regularización de la Asamblea Nacional y la dualidad que existe en la Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegal desde su convocatoria. Lo cierto es que estas conversaciones avanzan a pesar del rechazo mayoritario de los ciudadanos en este proceso, sin tomar en consideración las críticas de la comunidad internacional por excluir a los representantes de Juan Guaidó y sin valorar que estos partidos que representan a la oposición, Cambiemos, Soluciones, Movimiento al Socialismo, Esperanza por el Cambio y Avanzada Progresista, cuentan con una mínima representación en el Parlamento. Aún así, el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y los partidos disidentes de la oposición continúa con 2 claros propósitos: el refrescamiento de los integrantes del Consejo Nacional Electoral y formalizar cambios significativos en el sistema electoral y en el procedimiento de adjudicación de cargos que se utilizará en las próximas elecciones parlamentarias. Quédate con nosotros para que escuches los detalles de esta controversial noticia que hace suponer que los opositores de Guaidó le estarían rogando para que lleguen a un acuerdo con ellos y así poder activar en pleno el Parlamento. Por supuesto, antes de comenzar, y si gustas, puedes suscribirte a nuestro canal. Como sabemos, el desacato impuesto a la Asamblea Nacional tiene su raíz en la juramentación de 3 diputados indígenas de Amazonas, que supuestamente cometieron delitos electorales durante los comicios de diciembre de 2015. Sin embargo, 4 años después, la Sala Electoral que suspendió la proclamación no ha decidido acerca de este caso. En cuanto a la Asamblea Nacional Constituyente, tampoco hay un acuerdo para eliminar esta instancia. Los miembros de los partidos opositores consideran que no tendría sentido una constituyente después del 2020, cuando se espera que se renueve el Parlamento. Es decir, no se tiene previsto que al menos desde esa mesa de diálogo se decida próximamente la anulación de la Asamblea Nacional Constituyente. Los avances de estos encuentros han sido muy pocos. De las 8 mesas complementarias anunciadas por el ministro de Comunicación del régimen, Jorge Rodríguez, solo se han instalado 3: partidos políticos, electoral y economía. Por otro lado, se conoció que el exhorto que enviaría la mesa de partidos políticos al Consejo Nacional Electoral para legalizar a las organizaciones inhabilitadas está a la espera de ser aprobado por la mesa de diálogo central que dirigen los jefes de los partidos. Sin embargo, en la tarde de este lunes 18 de noviembre, Nicolás Maduro se reunió con la minoría opositora, integrada por Javier Bertucci, Timoteo Zambrano, Claudio Fermín y Felipe Mujica, que son los representantes de la Mesa de Diálogo Nacional que mantienen con el régimen. Durante su reunión, el dirigente de la oposición minoritaria en Venezuela, Claudio Fermín, reveló que los partidos que han participado en el diálogo con el régimen de Nicolás Maduro durante las últimas semanas condenan la injerencia en el país. La violencia lo que hace es obstruir. No tenemos por qué atacarnos. Maduro tomó nota sobre la liberación de los presos políticos y medidas económicas que pueda tomar. Así lo dijo el dirigente político desde un encuentro en el Palacio Presidencial de Miraflores. Claudio Fermín también informó que la Mesa de Diálogo Nacional irá a instancias internacionales para mostrar los avances de la negociación. Al respecto expresó: demostrar que los venezolanos sí pueden llegar a acuerdos sin injerencias e impulsar la representación proporcional en donde no se excluyan sectores son los objetivos que tiene la Mesa de Diálogo Nacional. Asimismo, en representación del sector de oposición que se encuentra negociando con Maduro, Fermín aseguró que la celebración de elecciones con un nuevo Consejo Nacional Electoral y que Venezuela tenga la posibilidad de canjear petróleo por medicinas continúa siendo alguno de los acuerdos que quieren lograr con el oficialismo. Con respecto a la iniciativa de Montevideo, Fermín aclaró que es bienvenida, pero advirtió que si en Venezuela aumenta la presión interna no se conseguirá un camino. Según sus declaraciones, lo que está en juego es la paz, la convivencia y la reconciliación. Recordemos que el mecanismo de Montevideo llamó a todos los actores en Venezuela
a retomar un diálogo amplio, creíble e incluyente a fin de alcanzar la paz y la estabilidad en la nación sudamericana. De acuerdo con una declaración conjunta divulgada el lunes por la Cancillería mexicana, el grupo conformado por México, Uruguay y los países de la Comunidad del Caribe, CARICOM, agregó que valoraba la liberación del diputado opositor venezolano Edgar Zambrano e instó a la excarcelación de todos los prisioneros en situación similar. También reiteró su preocupación por la situación humanitaria en Venezuela, rechazando el uso de la fuerza y la violación de los derechos humanos según la declaración. Más tarde, Claudio Fermín calificó como un éxito tener un encuentro con el mandatario y sus ministros, asegurando que la confrontación extrema lo que hace es retrasar cualquier avance. Quiero informar que hay un conjunto de diligencias que la Mesa Nacional de Diálogo va a hacer a partir de esta semana con organismos internacionales, mecanismos de conciliación, grupos de contactos y otros países para que el mundo sepa del esfuerzo que estamos haciendo los venezolanos para superar nuestras diferencias. Así lo dijo. Y como vocero del régimen tomó la palabra Jorge Rodríguez y afirmó que la población está atenta a los avances que surjan de este proceso de mediación de cada una de las mesas establecidas en el acuerdo. Sin embargo, según el más reciente estudio de la firma Data Analysis, solo 24% de los venezolanos dicen estar de acuerdo con la mesa de diálogo instalada entre los representantes de Maduro y los partidos minoritarios de la oposición. Solo quienes se autodefinen como chavistas valoran positivamente este proceso. Al dividir al grupo que apoya la conformación de esta mesa de diálogo según la simpatía y la militancia partidista de los venezolanos, destaca que mientras el 53% de quienes se autodefinen como chavistas avalan este proceso, apenas 23.9% de los independientes y 12% de los opositores aprueban la conformación de una nueva mesa de diálogo en la que no participa Juan Guaidó ni los principales partidos de oposición. Según este estudio de Data Analysis, la confianza en los actores que intervienen en la llamada mesa de diálogo de la Casa Amarilla es mínima. Según este estudio, solo 15.4% de los ciudadanos tienen algún grado de confianza en los representantes del gobierno de Maduro que participan en las reuniones de diálogo, mientras apenas 14% dice tener algún grado de confianza en los partidos minoritarios. Si se analiza por autodefinición política la percepción que tienen los ciudadanos de los partidos minoritarios de oposición, destaca que los que más confían en ellos son las personas que se autodefinen como chavistas. Luego de escuchar todo lo dicho por los integrantes de la minoría opositora y del régimen oficialista, el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como presidente encargado, descartó volver a una mesa de negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, luego del fracaso del último proceso de diálogos políticos que concluyó sin acuerdos a mediados de año. Hace 3 meses que el proceso de negociaciones está muerto, que ellos lo mataron, salieron corriendo, dijo Guaidó a periodistas durante una rueda de prensa en Caracas en referencia a las llamadas negociaciones de Oslo que auspiciaba el gobierno de Noruega. Acabaron con ese mecanismo. La opción de Venezuela es protestar, ejercer la ciudadanía, añadió el líder del legislativo. Guaidó reaccionó de esta manera luego de que Maduro asomara en una entrevista difundida esta misma jornada que la mesa de negociaciones de Oslo podría ser relanzada porque los enlaces entre su gobierno y la oposición se mantienen vivos. La delegación de la oposición guaidocista del G4, en alusión a los 4 partidos más importantes de la oposición, viajó a Europa y se reunió esta semana con los representantes de Noruega. Los enlaces de Oslo se mantienen vivos con el gobierno de Noruega y la oposición. Así lo dijo el mandatario tras aseverar que mantiene un diálogo permanente con sus detractores. Pero Guaidó dijo hoy que estas declaraciones de Maduro son un intento por confundir a los opositores que ayer regresaron a las calles y que se declararon en protesta sostenida hasta forzar un cambio de gobierno. Si quiere utilizar para confundir cualquier elemento, bueno, que confunda a los suyos. La solución es que Maduro se vaya definitivamente, que tengamos elecciones presidenciales realmente libres. Así lo dijo Guaidó. Venezuela atraviesa por la mayor crisis política de su historia moderna desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconocen la oposición y buena parte de la comunidad internacional, y en respuesta, Guaidó proclamó un gobierno interino luego de la interpretación que hizo de varios artículos de la Constitución.
La administración de Guaidó cuenta con el respaldo de los principales gobiernos de la región y de Estados Unidos, mientras que Maduro, al poder desde el 2013, ha encontrado apoyo internacional en Rusia y en China. Y con esto llegamos al final de este video. Gracias por seguirnos diariamente y no te olvides de darle like si te ha gustado esta información. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.